¿Ok? Es una horita hoy. Vamos a revisar que tiene que haber 13 preguntas, ¿sí o no? One, wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. ¿Y ya no hay más? 11, 12, 13. Ah, ¿sí están todos? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. Felicitaciones para Quinto A hoy porque todos hicieron algún tipo de pregunta. ¿Les parece si... Okay, what do you think if we start talking about the questions? Yes? Okay, let's see. Remember, as everybody did a question, so everybody can ask more. So if I am answering a question and you got a doubt, so you can tell me, okay? Everybody is allowed to ask. Everybody, okay? Nice. Let's see, first, Crystal. Crystal has this question. ¿Cómo se determina el sexo a los niños? ¿Por qué los niños o niñas prematuros los tienen que colocar en cápsulas? Bueno, ¿cómo se determina el sexo de los bebés? Eso es muy importante. Resulta que, recuerden que cuando somos, para hacer un bebé, se tiene que unir la célula femenina con la célula masculina, ¿verdad? Y lo que pasa es que del espermatozoide, cuando entra al óvulo, se le cae la cola. ¿Sí o no? La colita que tiene el espermatozoide se cae y lo que ingresa al óvulo de la mamá, bueno, al óvulo femenino, no lleva ciertas cosas, digamos, no lleva mitocondrias porque todas se quedan en la cola, porque él es una célula, la célula reproductora. Entonces, bueno, ingresa y cuando empieza a desarrollarse el feto, eh, genéticamente, cuando los ADN se mezclan para formar el ADN de la célula única, recuerden que esto es muy especial porque de dos células se tienen que unir y crean solo una, que somos nosotros. Entonces, cuando se unen estas dos células, el ADN empieza a decidir, o sea, da un resultado después de que empieza a formarse, ¿sí? Que es el gen femenino o el gen masculino. Esto es dependiendo de la mezcla que se haya hecho en el ADN. No sé si saben, pero hay células masculinas sobre todo, o sea, espermatozoides, que solo pueden dar mujeres porque su gen, el otro gen, el gen masculino, es menos dominante. Así como también hay hombres que solo pueden tener machos porque su gen macho está muy dominante. Entonces, por eso a veces hay hombres que solo tienen como 4 hijas o 5 hijas y ningún hombre, ningún macho, es porque su gen, sus espermatozoides, tienen más desarrollado o no tienen, me hago explicar, no tienen el gen masculino, por eso solo tienen hijas y no hijos. ¿Y por qué los niños prematuros tienen que colocarlos en incubadoras? Bueno, pues porque el tiempo estimado para estar en el vientre de la madre son 40 semanas. Dentro del vientre de la madre el niño está calentito, el bebé está calentito, está recibiendo nutrientes sin tener que abrir la boca o respirar. Entonces los niños que nacen antes de las 40 semanas no tienen la habilidad a veces de respirar por ellos solos, porque dentro del vientre nosotros no respiramos. Entonces la cápsula, pero se llama incubadora, le ayuda al niño a hacer esa transición de vientre a vida real, donde ya hace menos calor, donde tiene que respirar y tiene que comer él solo. Entonces es como darle el tiempo a los bebés de hacer ese cambio. ¿Listo? Crystal. Let's see, ¿qué es la corona radial y para qué sirve? ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse un embrión? Bueno, ¿qué es la corona radial? Saladamer 0573, no lo sé, pero podemos buscarlo. No creo que esa sea una súper pregunta que te hagas sobre la reproducción de los humanos, porque ni siquiera yo sé qué es eso, qué es la corona radial. La corona radial es la estructura de células que rodea a un ovocito secundario y posteriormente al óvulo.
O sea que la corona radial es lo que rodea el óvulo. Ok, pero es radiada, mira, corona radiada. Ok, lo que rodea el óvulo. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse un embrión? Bueno, como ustedes se dan cuenta en su libro, todavía hay una parte donde es solo el embarazo, les hablemos de lo siguiente, que esto lo hablábamos en ética, de que científicamente eh, los niños antes de las 12 semanas no están del todo vivos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro? No encuentro nuestros temas. Ok, ya, estaba antes. Ok, las 138 y 139 son del embarazo. Aquí les comentan que en el primer mes apenas se desarrolla un feto. Feto que es cuando las dos células, femenina y masculina, se unen, crean una sola célula que se llama feto. Y esa célula empieza a reproducirse sola. Recuerden que las células se reproducen solas, se multiplican, ¿listo? El primer mes todavía es un feto. Luego del segundo mes se forman los sistemas de órganos principales del cuerpo que miden 4 centímetros y pesa 5 gramos aproximadamente. ¿Ya? En el segundo mes, que son 8 semanas, empezaría un embrión. Se forman unos órganos de 4 centímetros, sí, pero aún no tiene vida, porque aún no tiene palpitar de corazón, ni tiene sangre, ni tiene estas cosas, pues. En el tercer mes, que ya es la semana 12, ¿cierto? A partir de este mes se denomina feto, perdón, después me equivoqué. Embrión desde el primer mes hasta el segundo. Feto desde el tercer mes. Entonces, ¿cuántos tiempos se demora en desarrollarse el embrión? Bueno, después de fecundarse el óvulo, aproximadamente 2 semanas empieza a desarrollarse el embrión, pero dura desarrollándose 2 meses. ¿Listo? El sistema endocrino también hace parte de la reproducción. Qué buena pregunta, el vecino de Barranca Bermeja. Me encanta este vecino de Barranca Bermeja. Qué buena pregunta, la voy a subrayar. Una de las buenas. Las otras son buenas, pero esta tiene algo que ver con lo que hemos hablado. El sistema endocrino sí hace parte de la reproducción, porque los testículos son los que, gracias a la testosterona, ayudan a que la próstata genere los espermatozoides, que los produzca. Recuerden que los hombres todo el tiempo tienen muchos espermatozoides en sus glándulas seminales. Hablamos de muchos, es decir, 1000, 2000 espermatozoides siempre los tienen guardados y siguen reproduciéndose. Y es algo muy interesante, ojo, los espermatozoides son células y están vivas, así que tienen que alimentarlas. Los hombres alimentan. Qué pena que están que me llaman ahí. Eh, entonces el hombre alimenta sus células, los alimenta, los nutre para que estén vivos siempre, los espermatozoides. Recuerden que el hombre genera muchos. Después de que salen, los descarga, genera otros, y genera otros, y genera otros. Teacher, perdón, ¿y cómo los alimenta? Con lo que come, con lo que él come, hay unas glándulas seminales que vamos a ver en ese sistema. Exactamente te digo en qué página está. El del hombre está aquí en la 134. Se muestra cómo son las vesículas seminales, los testículos, la próstata. La próstata dice que produce una sustancia que favorece la movilidad de los espermatozoides. Es bien interesante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí también se muestra en la 134 que el espermatozoide tiene su mitocondria en la cola, pero como la cola se cae cuando entra el óvulo, porque el óvulo es grande, no sé si ustedes han visto, les voy a mostrar. Óvulo siendo fecundado. Miren un óvulo.
Es enorme, ¿cierto? Es enorme. Bueno, los hombres producen muchos, miles de estos espermatozoides. Esta es su célula reproductiva del hombre. Y la mujer solo produce uno al mes. Una célula reproductiva al mes. Al mes. Que es esta que se llama óvulo. Mírenla como es de grande a comparación de un pequeño espermatozoide. Como, como este óvulo tiene una pared dura, ellos intentan entrar cuando llegan. Esa es su misión. Pero solamente alguno entra. Y cuando entra, se le cae su cola. Por eso es que no entra la mitocondria del padre, solamente la de la madre. ¿Por qué hay gemelos? Porque puede ser, como se dan cuenta, que mientras que están atacando el óvulo, entren dos al tiempo y por eso se crean dos seres. O si entran tres, pues se crean tres seres. ¿Listo? ¿Pueden entrar 100 al mismo tiempo? No, lo máximo que se conoce son 8. No, pero pueden no tan de malas de que le toquen. Se ve que uno entró ya. Bueno, si el óvulo es fecundado por muchos, ¿sí? Lo que va a pasar es que no va a haber embarazo, porque el óvulo no le alcanzan sus sustancias para hacer tantos hijos. Entonces el óvulo va a generar un sangrado y va a salir, no va a generar embarazo. ¿Ok? El máximo son 8, hasta ahora se conoce 8. Bueno, ¿a qué edad se tiene el periodo? Makiman, esto me gusta mucho. No hay una edad, bueno, el periodo, para los que no lo conocen, se llama en realidad, y vamos a llamarle de ese modo todos, ciclo menstrual. El ciclo menstrual femenino, porque los hombres no tienen ciclo menstrual. Y esto tiene todo que ver con el óvulo. A ver, ¿qué es el ciclo menstrual? Ojalá alguien haya hecho esa pregunta. Bueno, ahorita miramos. Pero ¿a qué edad el cuerpo de las mujeres está preparándose cada día más rápido para esto según su alimentación? ¿Por qué según su alimentación? Porque en la menstruación viene según la cantidad de hormonas de tu cuerpo. Y como ahorita todo lo que comemos tiene hormonas, el pollo, la carne, los huevos, entonces antiguamente las mujeres tenían la menstruación después de los 15, porque la comida era más natural. Pero hoy en día, cuando la comida, todo lo que comemos tiene hormonas, las niñas están empezando a tener su menstruación a partir de los 10 años. Entonces, es posible que alguna de ustedes esté muy pronta a tener menstruación, alguna que ya lo tenga o alguna que se demore hasta los 14 o 15 años para tenerlo. Esto es totalmente natural. No quiere decir que tenerlo antes está bien o que tenerlo después está mal, no. Todos somos organismos diferentes y cuando nuestro cuerpo se sienta preparado, vamos a tener menstruación. Y va a ser totalmente normal y natural. Y como mujeres tenemos que aceptarlo porque así somos una máquina perfecta, porque vamos a mirar por qué funciona. Esto es resultado de algo preparadísimo. Espero que alguien haya hecho la pregunta de qué es el ciclo menstrual. Vamos a mirar. Jenny Caliza, de Western. ¿Por qué cuando una persona está embarazada ya no tiene ciclo menstrual? Bueno, esto me hace tener que responder qué es el ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces voy a responderlo. Tomen apuntes. El ciclo menstrual de la mujer, yo lo voy a explicar y luego ustedes miren a ver qué cosa apuntamos y yo les repito, ¿listo? El ciclo menstrual femenino es la preparación que hace un cuerpo femenino de una mujer para tener un hijo. ¿Me explico? Me voy a explicar. ¿O sea que pueden tener hijos a los 10 años? Sí, claro. Claro que sí. Y ha habido niñas que han tenido hijos a los 10 años. Por eso es que estas charlas tenemos que empezar a darlas desde esta edad. ¿Listo? Entonces, nada de pena, nada de vergüenza. Somos humanos, somos así y vamos a poder tener, como solucionar todas las dudas que tengan de este tema, señora. ¿Es la preparación de qué? Es la preparación que hace el cuerpo de la mujer para tener un hijo, o sea, para embarazarse. ¿Me explico?
Las hormonas del cuerpo de la mujer cuando ya se está grande, ¿cierto? Cuando las hormonas, las glándulas empiezan a producir estas hormonas, ¿cierto? Otra vez. Wait, las llamadas les va a caer. Ok, let's continue. Cuando las glándulas, que ya vimos que están en el sistema endocrino, ¿cierto? Nuestros ovarios, de las mujeres, y nuestra hipófisis, ya están grandes, se desarrollan, ¿sí? Las glándulas crecen, es decir, empiezan a producir esas hormonas, ¿cierto? Y la producen todos los días, todos los días. Entonces, esas hormonas lo que hacen es decirle a tu cuerpo que él puede llegar a tener vida, o sea, que hay una posibilidad de embarazarse. Y entonces él va a preparar el útero que solo tenemos las mujeres, ¿no? Él empieza a guardar muchos nutrientes de los que comemos en el útero, los pega a las paredes del útero, empieza a pegarlos ahí. Obviamente, ¿cómo? Pues ellos están en modo de sangre, porque ustedes saben que los glóbulos rojos, las plaquetas, todos ellos guardan nutrientes y oxígeno. Entonces, empieza a preparar las paredes del útero, empieza a llenarlas, como a hacer un pegamento por dentro de todos esos nutrientes. Empieza de a poquito, obviamente son poquitos, ¿sí? No se va a llenar el útero de esto, sino que se crea una capa dentro. ¿Para qué? Si una mujer se embaraza, si bueno, entonces empieza a prepararlo, ¿cierto? Ya lo tiene listo. Luego, los ovarios se empieza a formar, dura 28 días formándose el óvulo. Entonces el óvulo, bueno, en realidad dura 26, diría yo. El óvulo es la célula reproductiva, entonces el óvulo está en un ovario. Y ustedes pueden ver estas imágenes, yo se las puedo mostrar aquí. Ovarios formando óvulos. Entonces empieza a formarlo, empieza a formarlo. Y si el óvulo sale, ya estoy aquí, si el óvulo sale, siempre sale, mírenlo aquí. A ver, aquí más cerca, uno que se vea cerca, este. Este ovario empieza, solo uno, tenemos uno que crea el óvulo. Si no estoy mal, es el izquierdo, si no estoy mal, o el derecho, no me recuerdo. Y el óvulo, listo, aquí se forma. Y el óvulo sale, se demora 2 días saliendo. Si el espermatozoide entra, como está acá la imagen, y lo fecundan, es decir, hay un embarazo, entonces este óvulo fecundado va a llegar y se va a pegar aquí, se va a pegar en el vientre, se va a pegar en la pared, así, pegado. Y cuando se pega, para poder crecer y desarrollarse, lo primero que va a hacer es comerse o ingerir todo lo que nuestro cuerpo preparó. ¿Me hago entender? Esos eran sus primeros alimentos para poder empezar a formar el embrión, que es en la primera etapa. Primero es un óvulo que se fecunda, se llama cigoto. Cuando está formado se llama cigoto. Cigoto es la unión del óvulo con el espermatozoide. El cigoto se pega en el vientre y empieza a comerse lo que nuestro cuerpo había preparado para crecer y ser un embrión. ¿Por qué? Porque mientras que es un embrión todavía no tiene ombligo, el cordón umbilical para alimentarse de la madre. Entonces, por eso es que se crean estos nutrientes aquí, en el vientre. Este es el vientre. Es pequeño cuando no hay embarazo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Y por eso, cuando una mujer se embaraza, ya no hay menstruación. Porque todos los nutrientes que nosotros enviemos al vientre se los va a comer el embrión. Por eso ya no va a haber menstruación. Pero ¿qué pasa si el espermatozoide nunca llega? Si nosotros no tenemos relaciones sexuales, o sí tenemos, pero con protección y el espermatozoide nunca llega al óvulo, pues nuestro cuerpo cada 28 días va a preparar este vientre por si acaso nos vamos a embarazar. Pero si no nos embarazamos, igual su proceso sigue siendo el mismo. Prepara el vientre, sale el óvulo, no se encuentra con nadie, sale y es expulsado a través de la vagina. Y cuando él es expulsado, entonces como a los 15 días se da cuenta el útero que no hubo embarazo. Como a los 8 días, 15 días, dijo, uy, no hubo embarazo. Entonces él expulsa todo lo que preparó y eso se llama menstruación. ¿Cómo la ven? ¿Lo expliqué claro? Es una preparación y
lo tienen todas las hembras, por eso todos los animales, las hembras, tienen menstruación, incluso la gallina. Eso que nosotros nos comemos de la gallina, el huevo, porque si ustedes se dan cuenta, los animales ovíparos, ¿no? Ovíparos, ellos no tienen cordón umbilical. Entonces ellos dejan su cigoto pegado en el huevo. Y eso que nosotros nos comemos es lo que el cigoto empezaría a comerse para crecer. Por eso tiene tantos nutrientes. Y hay mucha gente que tiene remedios con esa sangre que sale de nuestra menstruación, porque tiene muchos nutrientes. Sin embargo, es así, nosotros nos comemos, digamos, la menstruación de la gallina, que es el huevo, que es la preparación que hace de muchos nutrientes. Por eso cuando hay un huevito, cuando ya hay un pollito, no sale el huevo, porque el pollito ya se lo comió para crecer. ¿Esto quedó claro? Lo que es la menstruación, porque ese va a ser nuestro tema más esencial y los niños tienen que estar muy pendientes. Los niños del año pasado me encantaban porque ellos sí que estuvieron pendientes con ese tema y yo evalúo la menstruación porque vamos a ver el ciclo de la menstruación. La evalúo segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo, porque el ciclo menstrual tiene que quedar clarísimo en ustedes, ¿ok? Entonces ahí respondí a la pregunta que me hicieron por acá de por qué cuando una persona está embarazada ya no tiene menstruación. Porque todo lo que se envía al vientre se lo va a comer el embrión. ¿En qué momento empieza la ovogénesis y el desarrollo folicular? Me encanta esta pregunta, nos queda menos de un minuto. Estas son las fases del ciclo menstrual. Tenemos 3 fases, la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea. Entonces, en la fase folicular es donde se empieza a formar el óvulo. ¿Ya? En la fase de ovulación es cuando el óvulo sale y en la fase lútea es cuando el útero se da cuenta que no hubo embarazo, se prepara para expulsar lo que había preparado. Luego les explico bien con un dibujo. Volvamos a conectar. ¿Listo?